los galeristas es mejor que no habléis, ¿no? El galerista tiene que ser muy discreto. ¿De qué viven la mayoría de los artistas? Porque yo conozco a muchos que tienen galerías y no llegan a fin de mes, ¿no? Vosotros, por ese trabajo, os lleváis un porcentaje de... ¿Cómo va eso de los porcentajes? Normalmente hay gente que considera que Miró es horrible, que eso es una patochada, Yo, que Miró lo hace... Mucho. Muy buenas. Estoy aquí en una galería de Murcia. Parece como en una galería de Murcia con Nacho Ruiz. Aquí está el galerista junto con Carolina, que está ahí al fondo. Hola, Carolina. Y vamos a hablar un poco de todo lo que esconde la galería, todo el trabajo que hacen las galerías, porque yo estoy un poco harto ya de que me digan que yo critico mucho a las galerías. ¿Por qué será? No, y luego vais a ver que Nacho, además yo te sigo, ya no solo de la pandemia, que subías tus charlas y todo, sino que, bueno, el libro de Arco que hiciste, muy bueno, que también me lo he leído, el de Solana, ahí compartimos también gustos, y luego ya este libro que has sacado, que se llama La Galería, lo vamos a enseñar. No, esto no es publicidad, esto es que a mí me ha encantado el libro, sinceramente, no me han pagado nada, la verdad. Mira, La Galería, Nacho Ruiz. ¿Y qué pasa? Que yo empecé con este libro y hago... me lo bebí. ¿Por qué? Porque dice muchas cosas, muchas verdades, la historia una historia súper bonita con sus luces y sus sombras, de lo que es una galería, y que este tipo de material yo no lo leía desde, bueno, de los galeristas, los clásicos galeristas, ¿no? Durán Ruel, todos estos, Volar, todos estos. Bueno, últimamente Peggy Guggenheim, que escribió o Leo Castelli, que no la escribió él, pero que la escribió una chica, una periodista, y digo, anda, en España alguien se ha atrevido a contar la historia, y yo creo, y lo digo siempre, que tú quieres lo que conoces. Yo creo que por este libro van a empezar a valorar también, espero, el trabajo de los galeristas. Así que muchas gracias por acogerme aquí en vuestra galería, que ya hemos hecho un vídeo hablando, bueno, viendo todo un poco las tripas de esto. Y ahora me gustaría que me contase con total tranquilidad, sin tapujos, como has hecho aquí, ¿no? Pues un poco la historia de cómo llegasteis a la galería. O sea, cómo llegasteis a montar, porque vamos a empezar por ahí. Si ya es traumático cuando hay gente que le dice a sus padres, ¿no? Mamá, quiero ser artista, ¿no? Cuando dice, mamá, quiero ser galerista. O sea, eso, ¿cómo se os ocurrió eso? Bueno, el proyecto T20, por llamarlo de alguna manera, porque al final T20 es algo que se come hasta nuestros apellidos, ¿no? Es alguien que está sentado aquí con nosotros, que es parte de nuestra vida. Fue idea de Carolina. Un día en Madrid, cuando habíamos acabado la carrera, los dos hicimos Historia del Arte y estábamos pensando qué hacer, un máster o no. Entonces, en aquella época el Banco Santander daba unas becas de 600.000 pesetas, nos les habían dado, que era para un máster. ¿600.000 que son ahora 1.000 euros? No, 600.000, ¿cuántos son? 600.000 pesetas. 3.000, 4.000, no llega a 4.000 euros. Yo en matemáticas soy bellas artes, ¿no? Como nosotros. Entonces, con eso que era para un máster, lo convertimos en empezar la galería sin darnos cuenta que con eso no se podía montar una galería. Pero éramos todo entusiasmo. Entonces nació un poco de eso, de un sueño que no sabíamos cuál era. O sea, sabíamos que queríamos llegar a algo, pero no sabíamos a qué. Entonces arrancamos movidos por un entusiasmo brutal, por muchísimas ganas y por muy pocos medios. Además, los dos, o sea, es raro. Vosotros del colegio nos conocíais, ¿no? Nos conocimos en el instituto, llevamos muchos años juntos, hicimos la carrera juntos, estudiamos en Italia juntos también, y sorprendentemente seguimos juntos. Con un proyecto de una galería, seguís juntos y con dos hijos, ¿no? También. O sea que es una historia, además una historia de amor, por supuesto. Amor al arte y amor entre vosotros. Pues la galería, claro, lo primero es eso, empezáis a montarlo casi sin medios, muy inconsciente, o sea, siendo un poco inconsciente, como todos los artistas supongo que empezamos a pintar, sin pensar mucho en el futuro, ¿no? Pero claro, lo primero que hacéis que es alquilar un local. Sí. Alquilamos un pisito de 40 metros en la calle Trapería, es Trapería 20, es el T20. El T20 viene de ahí. Acabamos la carrera en el 99 y no está claro si somos la última galería del siglo XX o la primera del XXI, pero cronológicamente creo que lo somos. Y con ese espacio que reformamos nosotros mismos, empezamos a trabajar con artistas además que eran de nuestra generación que no conocía a nadie.
Entonces el proyecto al principio era muy, muy, muy difícil. O sea, cuando dice artistas de vuestra generación, son artistas amigos, ¿no? Que eran vuestros amigos y expusisteis a vuestros amigos, o ya contasteis al principio con gente que admirabais o que os gustaba o que habíais visto en exposiciones. ¿Cómo empezasteis? Hay una entrevista que le hacen a Orson Welles que le dicen, ¿ha trabajado usted con gente porque solamente porque fueran sus amigos? Y él dice que sí. Y dice que sí se arrepentiría. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Él lo volvería a hacer y nosotros lo volveríamos a hacer, pero decidimos que no trabajaríamos con artistas solo porque fueran nuestros amigos. Después fueron nuestros amigos. La amistad nunca sería la condición, como sí lo era para Orson Welles, para trabajar con alguien. El problema es que el roce es tan fuerte, las relaciones son tan estrechas y aparte está también eso de las afinidades selectivas. Nos buscamos. Claro. Nos buscamos entre iguales y nos acabamos encontrando con gente en Madrid, en Valencia, en Sevilla, que pensábamos cosas parecidas. De alguna manera el proyecto nació casi colaborativo. Nunca nos hemos considerado ni representantes ni jefes de nadie. Siempre hemos pensado que esto es una sociedad, porque en realidad todos estamos jugándonos aquí la vida. Uh-huh. Y yo he leído al principio en el libro que os considerabais punkis, ¿no? O sea, lo dice mucho lo de punky, sí. Y ahora digo, ¿y las crestas dónde las habéis dejado? Que esto como... Eso fueron los 80. A ver, el punk siempre nos ha movido mucho cuando éramos jóvenes, formamos parte un poco de la escena punk underground murciana. Musicalmente siempre hemos estado muy vinculados y hemos ido creciendo y de alguna manera, hombre, yo ahora soy un señor mayor, ¿no? Que ya me he visto como un señor mayor. Pero hay algo en ese espíritu de rebeldía y de contestación que no ha desaparecido y que no hemos hecho nosotros tampoco porque desaparezca. Creemos que es bueno y que es positivo estar un poco en contra. ¿Por qué no? Uh-huh. Y claro, vosotros, igual que yo, nos ha tocado la época de las revistas, ¿no? Yo me acuerdo yo estar suscrito a la revista Exit, la revista Lápiz, la revista Arte, Descubrir el Arte. Y a vosotros también habláis un poco que antes, ¿no? La manera en la que teníamos de enterarnos de los artistas y de los movimientos que había era la revista y en televisión poquito, ¿no? Aquí en España en la 2 alguna cosita que había, pero poco. Y ahora, claro, ahora ha cambiado todo muchísimo. Ahora, ¿cuáles son esas revistas? ¿Cuáles crees tú? ¿Por qué medios enteráis de lo que se cuece en el mundo del arte? Ahora mismo no hay un crítico que tenga un peso suficiente como para decidir de la manera que antes decidían todos. A ti antes te hacían una mala crítica en Lápiz y estabas destrozado o muy dañado, depende del momento de la carrera en el que estuvieras. Si eras un artista emergente te podían tallar, ya te has quedado ahí marcado. Hoy es diferente, la crítica ha perdido el peso de una manera muy sorprendente. Una determinada crítica. Ahora la difusión es otra diferente, ahora es tu tiempo, es tu mundo, ¿no? La vía de difusión ahora mismo es esta y yo creo que todos el primer punto de información que tenemos es Internet, pero ya ni siquiera las páginas web, es que es Instagram. Sí. El problema aquí donde viene, que las revistas sí añadían un componente de reflexión pausada y necesaria que en Internet es diferente. Uh-huh. El objeto, el conservarlo, el que pagases, el tal cual, se veía de otra manera diferente. Ahora hay una difusión masiva en la que tienes que ser, como si dijéramos, más crítico con lo que estás recibiendo, porque recibes muchos estímulos. Antes llegaba Éxito a casa y era estupendo, ¿no? Y te ponía nervioso abriéndolo. Hoy recibes un bombardeo constante y tienes que saber cuáles son los que te interesan, cuáles son los buenos. Claro, lo que pasa, yo recuerdo de muchos de los textos de la revista, recuerdo la Exit, que muchos, digo, o yo soy muy tonto o yo no entiendo nada. Y es que, claro, ¿qué pasa con los críticos de antes? Con muchos de ellos, o la gran mayoría, que iban a sueldo. O sea, les pagaba la revista, con lo cual no vayas a hablar mal de este, no vayas a hablar mal del otro. Y te hacían unas florituras ahí, unos recovecos para llegar a ningún sitio, que yo, sinceramente, por lo menos por mi parte, muchos de esos textos, digo, esto no me ha aportado nada, no, veo las imágenes, pero tampoco... Yeah. Ahora es verdad que en la red hay de todo, o sea, debería haber más, pienso yo, a nivel de arte, ¿no? Hay gente que habla de manera muy sencilla, hay gente que hace cosas más concienzudas o más... Y yo pienso que eso es positivo, no sé cómo lo verás tú, porque antes que no podíamos contestar, o sea, antes si a mí me hacen una crítica, yo tengo mi canal también para yo poder contestar, o ahora, bueno, Twitter es que es un vertedero, pero por lo menos tenemos esa posibilidad. Antes, como dices, si a algún crítico o una crítica le daba por ti, ¿no? Ya fuera.
Fíjate que incluso ha hecho algo que Internet y las redes sociales por la democratización del arte que es interesante. Ha habido siempre un determinado perfil de crítico, de teórico del arte, que ha utilizado el lenguaje como un elemento de poder. Claro. Es decir, voy a marcar este río que tú no vas a cruzar y yo voy a ser tan exquisito, voy a estar a tal altura que no vas a entender nada de lo que digo, ¿no? Entonces, esa utilización opresiva del lenguaje como un elemento de poder, cuando tú lees a Hal Foster y lo lees de principio a fin y leías a Panofsky y se entiende perfectamente, si los grandes se entendían, ¿por qué a ti no? Claro. Vamos a ver, hay el síndrome de Rida, o como lo quieras llamar, de esa utilización del lenguaje. Internet, de alguna manera, ha retirado muchos de esos perfiles del poder, eso es cierto. Sí, sí. Y el que tú puedas contestar también es interesante, y el que tú te puedas dar a conocer no teniendo un medio detrás. Antes tú tenías A, B, C, D, F, y si no, no estás escribiendo. Las publicaciones alternativas eran muchas, pero no las leía nadie. Claro. Entonces, es otro mundo. Lo que estamos viviendo Sí, es otro mundo. yo lo veo cada vez más y tampoco, pues muchas veces me dicen, claro, es que tú eres muy inteligente, tú has sabido. No, yo no sabía nada. Yo vi lo que había, yo me metí por lo que me metí, pero sí me he dado cuenta de que efectivamente tiene mucho poder, sobre todo la libertad que te da la red, ¿no? Y el que a mí me alegra mucho que los artistas y los galeristas, espero que cada vez más, que aprovechéis la red, porque si no el mundo del arte se va a quedar atrás. O sea, bueno, de hecho, a ver, si es muy fácil, hay que mirarse los grandes. Yo, cuando empezó Instagram, digo, venga, Gagosian, pedazo de perfil que tiene Gagosian, Christie's, venga, que estos manejan dinero, que estos que están haciendo las pujas, que antes era imposible ver una puja, lo hacen en directo en Instagram. Pues si esta gente lo hace, es que le funciona, si le funciona, y estamos en la red. Lo bueno que yo creo que tiene la red es que si antes, por ejemplo, para estar en la crema de todo, tienes que estar en París, por ejemplo, en 1900, en Montmartre, hoy día yo pienso que es la red. Y en la red, Gagosian compite con T20. Porque la gente puede elegir verlo a ellos o veros a vosotros, ¿no? Totalmente, totalmente, pero además es que hoy yo no entiendo tener una galería y no estar en Instagram. Mejor, peor, como quieras, pero renunciar además a eso es como ir contra los tiempos. Uh-huh. Y hay otra cosa que dices también en tu libro que me resultó muy interesante, como muchas, ¿no? Lo primero es que los galeristas, que tenéis como un acuerdo no escrito, ¿no? De que no es mejor que no habléis, ¿no? Es mejor no escribir. No escribir. No escribir, sí. El galerista tiene que ser muy discreto y ciertamente mantenemos una posición siempre de una altísima elegancia. Pero en cambio tú citabas antes a Ambrose Vollard, a mí que me parece maravilloso. Ambrose Vollard, en que escribe sus memorias y lo cuenta prácticamente todo. De hecho, cuenta cosas que a veces no debía contar, ¿no? Sí. Y el galerista ha mantenido esa otra escuela, esa escuela de discreción, de tener mucho cuidado, de ser muy, muy diplomático, Uh-huh. que es correcto, es lo correcto. Nosotros no siempre hemos sido muy diplomáticos y siempre hemos adoptado posturas que en algunos casos, en el caso de defensas de artistas, ha implicado incluso pues, peleas dialécticas con políticos y en determinadas situaciones. Parte de nuestro oficio siempre lo hemos entendido como esa defensa militante del trabajo de nuestros artistas y de lo que se hace. Por lo tanto, en ese sentido no hemos sido siempre ese modelo de galerista elegante tal, sino a veces hemos sido combativos. ¿Y tú crees que Leo Castelli, por ejemplo, era diplomático? Leo Castelli era extremadamente inteligente, era el tío más inteligente que ha habido en este negocio. Yo lo conocí en los 90, muy poquito. Él vino a Arco una vez y tengo incluso una foto por ahí muy chula. Él era muy, muy inteligente, muy elegante, muy polite, siempre. Uh-huh. Sus polémicas fueron personales. Él pues tuvo una vida amorosa muy, muy tal cual, pero en el campo público él supo manejar perfectamente todo con mucha elegancia. Un poco mentirosillo también, ¿no? Con lo de la lista de yo creo que... Son recursos. Hombre, son recursos. Hoy día yo creo que no lo podía hacer él. O sea, lo que Leo Castelli hizo, esto de decir tengo lista de espera y... Hoy día es muy difícil hacer ese tipo de cosas y que no se investigue y que no diga, que no salte uno. Bueno, fliparía ahí con la cantidad de gente que cuando digo cualquier cosa en la red, como me ve mucha gente, me llegan privados dándome información, diciéndome, oye, yo trabajo para tal, por favor no digas mi nombre, pero que sepas que esto que está saliendo no es así. Claro. Es así, 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 asado. Yo le digo,
Vale, no me lo creo, dime, dime más, dame la fuente, y hay muchas cosas. O sea, yo valgo más por lo que callo que por no con lo que... Claro. Pero es verdad, o sea, hoy día creo que es muy difícil, yo creo que era inteligentísimo, mentiroso también, pero eso, creo que los tiempos han cambiado tanto que incluso ni siquiera los artistas en su época, bueno, Picasso, no era políticamente correcto. No. Las cosas que soltaba Picasso por la boca cuando hablaba, que eran muchas, y he visto recortes periódicos de los años 50, donde, bueno, yo soy Blancanieves al lado de él, cuando digo algunas cosas, algunas opiniones. Picasso, madre mía, se metió una caña, bueno, Picasso y muchos otros, ¿no? De la época, o sea, y les ha ido muy bien, les ha ido muy bien. Claro. Pero es una postura... No sé por qué se tiene miedo, ¿no? ¿Tenéis No, miedo los galeristas en a absoluto, decir? no se debe tener. Son posturas de la vida. Fíjate, Leo Castelli es un poco el mentor de Gagosian. Sí. Y fíjate que dos escuelas tan distintas, porque Gagosian nunca ha tenido miedo a esas declaraciones que hace, que algunas veces dice, qué fuerte, ¿no? También son formas de ser, pero lo cierto es que la línea central de la profesión pues suele decantarse por un no escribir. En España sí hay casos de galeristas que han escrito o que han querido escribir y el proyecto no se ha terminado. Lo de Soledad Lorenzo, por ejemplo, ahora ese texto de Mariano Navarro y de Antonio Lucas, pues fíjate, tiene un componente emocional muy fuerte cuando Soledad, pues bueno, ya no escribe y demás. Y es bonito, a mí me encanta que exista ese libro y que haya quedado esa memoria de Soledad que es tan importante para el galerismo en este país. Yo creo que todos deberíamos hacerlo. O todos, o los que pensemos que debemos hacerlo. No todo el mundo tiene por qué querer escribir su experiencia. Pero yo creo que sí es bueno para la galería y también para el conocimiento del sector y de lo que somos. De hecho, yo creo, sinceramente, que si los galeristas contaseis más en la red, o sea, contaseis la historia de los cuadros, hacedlo vuestro, o sea, lo que hacéis cuando viene un cliente, cuando viene una persona, simplemente contarlo, va a haber mucha gente que le va a... Mira, es que recuerdo, hace como 8 años o así, hice un vídeo en mi canal metiéndole una caña al Museo del Prado. Mira que yo me gusta el Museo del Prado, pero por eso mismo vi que tenía un canal de YouTube pésimo y digo, ¿cómo yo, que estoy en mi piso de 50 metros cuadrados, tengo más seguidores que el Museo del Prado? No puede ser, es que no está ahí. Y el Museo del Prado, porque las galerías sí, tenían una labor de difusión, pero también de venta, con lo cual más todavía. Pero el Museo del Prado pienso que debe difundir el arte, ¿no? Para eso está, para eso lo pagamos y todo. Digo, ¿cómo no tenéis el mejor canal de YouTube? No sé si, seguramente lo vieron porque había poco. Bueno, pues ahora tiene un pedazo. Bueno, en Instagram los directos que hacen son una maravilla. Sí, sí. Son una maravilla. Y tienen un montón de gente en directo, que lo seguimos. Las conferencias que hacen, yo me las pongo por dos porque hablan muy lento, pero que me las veo. Y poco a poco están poniéndose un poco, o sea, están poniéndose a la altura de lo que es un museo nacional, una de las mejores pinacotecas del mundo. Entonces, eso, por ejemplo, a nivel de artista y de galerista es lo que yo echo de menos, porque yo soy consumidor. O sea, al igual que, por ejemplo, cuando compro un libro, ¿no? Cuando yo voy a comprar un libro, a mí me gusta mucho ir a la librería y mirar lomos y eso, pero la gran mayoría de veces que compro un libro, ya me lo han vendido ante alguien en la red, o alguien me lo ha dicho, o mira, esta persona me parece interesante, anda, si ha sacado en el story esto, ya lo he comprado. Lo otro es la transacción, ¿no? ¿Por qué no? Y esto ya no lo digo, sino que lo afirmo. Cuando ven las obras en la red, en los stories, en los vídeos, lo que sea, ya la gente lo compra y lo otro ya es una transacción para que le envíe la pieza a la casa. Ese tipo de cosas no entiendo por qué los galeristas todavía no lo veis. Me decía antes como que lo habéis probado, pero no... No todas las galerías hemos adoptado la misma estrategia. Nosotros comunicativamente hemos hecho un esfuerzo y lo hemos intentado y hemos hecho algunos experimentos también en tema de e-commerce. A nosotros nos ha funcionado muy bien el tema de difusión y además hay un caso cuando estábamos en plena pandemia, el día antes de que se encerrase todo, inauguramos una exposición de Solana aquí para la comunidad autónoma en el Palacio San Esteban. Estuvo abierta un día. Sí, un día, sí. Claro, era una tragedia, era una exposición muy importante, vino pues gran parte de la colección del Banco Santander y no solo, bueno, toda la generación, Romero, de Torres, bueno,
Zuloaga, y aquello estaba encerrado solo lo podían ver los vigilantes de seguridad. Entonces lo que empezamos a hacer es cada día contar un cuadro. Y no te imaginas el impacto que tuvo dentro de la modestia, de nuestra modestia, que somos un perfil pequeño y demás, pero aquello hizo que la exposición generase tal curiosidad, tal interés, que el momento en que se abrió, que nos desconfinaron, las colas eran constantes y se amplió 2 semanas, 2 meses la exposición. O sea, se volvieron a mover todos los seguros, se movió todo y fue un éxito de público tremendo, en parte por esa tensión, por ese interés que se había conseguido generar en redes sociales. Ahí lo aprendimos. Nosotros sí comunicamos mucho contando historias, contando, que también es un poco ponerle, ¿cómo decir? Ponerle historia a la obra que no solamente estás vendiendo, que también estás comunicando y difundiendo. Que nos queda mucho por hacer, a nosotros muchísimo, a otros menos, a otros más. No, pero también es que esto, como yo digo, acaba de empezar. O sea, y tenemos que ir abriendo camino y aprendiendo. O sea, yo soy el primero que me fijo en otro youtuber, otro influencer, porque yo he hecho eso, yo lo que he hecho es copiarlo, pero con la temática del arte. He hecho, a esto le funciona el Rubio, que es lo que yo hacía. Yo me miraba Rubio, Mangel y toda esta gente, Jordi Wild, y decía, ¿qué hacen esta gente? Y si lo hago yo con el arte, ¿funcionará? Debe, ¿no? Efectivamente. Y ojalá. O sea, yo estoy intentando con este ejemplo con mi trabajo, inspirar en cierto modo para que haya más y la gente pueda vivir más del arte, porque esa es otra. Claro, tengo una pregunta que es, ¿cómo crees tú de qué viven la mayoría de los artistas? Porque yo conozco a muchos que tienen galerías, o sea, y yo sé que de prestigio no se vive, pero dicen, no, es que yo estoy con la galería tal, es que yo... Y después le pregunta cuando ya estás por ahí con ellos, tomándote una copita, y no llegan a fin de mes, ¿no? Porque claro, yo tengo una idea, a ver qué me dices tú, como galerista, digo, en general. Claro, a un artista lo cojo una galería, ¿no? De España. Normalmente no lo cogen varias, ¿no? Lo coge una, ¿vale? Bueno, entonces, ese artista hace una exposición individual cada 1 año, 2 años, 2. Después hará alguna colectiva donde le ponga una obra. ¿Y lo lleváis a 2 ferias al año? 3, 1? Depende, o 9 de cada... En nuestro caso, 3, 4. Claro. Es verdad que los galeristas, como cada mes, cada 2 meses o cada X, montáis una exposición, si se vende, os lleváis vuestro porcentaje por vuestro trabajo, pero el artista no hace cada mes una exposición para poder ganar dinero cada mes, porque cada mes tiene que comer, digo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría...? Bueno, yo lo he pensado. Bueno, yo tengo una respuesta, pero ¿cómo piensas tú que se puede ayudar a los artistas para que se dediquen solo, porque muchos de ellos solo se quieren dedicar a hacer arte y no a ser a lo mejor camareros o con todos los respetos, ¿no? Los camareros, pero ¿cómo crees tú que se puede hacer eso? Ese es el preguntón. Voy a intentar ser todo lo breve, pero tú expláyate, porque es algo que yo todavía digo, claro. ¿Cómo? Primero hay que tener conciencia de dónde estamos. Yo hace poco utilicé un ejemplo que creo que es afortunado. Hablando con José Maldonado, con el artista, él me hablaba un poco de la comprensión del entorno español como un ecosistema, ¿no? Y si lo piensas, intenta imaginar cada país como un ecosistema diferente. Entonces yo me imagino el de España como una sabana. Nueva York sería la jungla. En la jungla hay alimento por un tubo y son colores y están los tucanes y los monos. Claro, la sabana son muchos marrones. Pero no sé si es menos bonita la sabana. Seguramente es tan interesante y tan intensa. Y el león, fíjate, la cebra, los animales son igualmente fantásticos, pero no hay alimento. Claro, no eso es lo que digo. Tienen que comer, si no los leones se mueren. Exacto. Hay una temporada de las lluvias en la que se hace una charca y todos los animales van a beber. Arco sería ese momento del año en el que hay todos esos recursos, pero que dura un tiempo. Arco es una feria que dura lo que dura. 4 días, ¿no? Entonces, estamos trabajando donde estamos trabajando. Nosotros, el sistema de las exclusivas, yo creo que es interesante en el momento de que genera un compromiso entre la galería y el artista tiene que poner lo suyo y la galería también. Pero siendo así el ecosistema, un artista con una sola galería sola, cuando está empezando, no puede subsistir. Luego, un artista de media carrera con una progresión en ventas, sí,
pero tirarte 10 años en esas circunstancias es bastante complicado. Nuestra filosofía, ¿cuál es? Como T20, cada galería tiene su método. Nuestra galería es proyectar a nuestros artistas hacia otras galerías. O sea, nosotros somos la galería se utiliza el término galería madre, que a mí no me gusta mucho, pero es galería madre. El que se ha hecho común. Sí. Y lo que hacemos es buscar colaboraciones con otras galerías e intercambios, de manera que un artista nuestro, si está trabajando con otras, imagínate, 2 galerías en España, una en Portugal, una en Alemania, una en Brasil, llega un momento que incluso un artista joven, si tiene una difusión a través de varias galerías, bueno, la cosa puede ir dando. Al principio es muy duro, ya sabes tú cómo es empezar con esto, pero ese sistema a nosotros poco a poco nos va funcionando. No estamos hablando de la panacea, porque no lo es, sobre todo si tienes una obra, pues a lo mejor más conceptual o más compleja, pero creo que esa es una buena forma de trabajar. Colaborar que colaboren las galerías, eso es un buen punto. Proyectar a tus artistas hacia otras galerías. Además también pasa otra cosa. Hay eso de que el artista se quede contigo para siempre, ¿hasta qué punto es bueno para ti y para el artista? ¿Cómo crece el artista si solamente está contigo? Hombre, si eres la gran galería, si eres Gagosian, probablemente sí, pero como estamos en la sabana, como las circunstancias son distintas, y como también nuestra comprensión del sistema de un mercado tiene mucho de colaborar y de trabajar con otras galerías que admiramos y que nos gustan, creemos que esa es la forma de que a nivel curricular el prestigio se crezca y sobre todo haya una red de ventas que permita que el artista viva. Vamos a intentar bajarlo a tierra. Cuéntame, por ejemplo, un artista que te venga a la cabeza ahora, vuestro, que tenga esa red y con cuántas galerías trabaja, el que más, digamos, el que más. Bueno, ahora Sonia Navarro, por ejemplo, inaugura en Alcalá 21 el día 22 de mayo. ¿Eso aquí en España? Eso es en Madrid. Esa es institucional, te lo he dicho porque es la próxima inauguración así grande que tenemos. Sonia empezó con nosotros desde la facultad. Su proyecto de fin de carrera fue la primera exposición en T20. Acaba de inaugurar en la Galería Nave, en Lisboa. Trabaja de forma constante desde hace muchos años con Nibivalcatu, en Curitiba, en Brasil. Inaugura ahora en Budapest con Annie Molnar, que es una galería fantástica, además de arte geométrico y muy importante. Y 4 galerías internacionales, yo creo que para un artista española son una red de trabajo buena. Independientemente si surge una posibilidad de una galería que nos interese, que sea buena, por supuesto lo vamos a contemplar y vamos a hacer que salga. Porque eso lo lleváis vosotros. O sea, presentar a esa artista a la galería, vosotros habláis y se lo lleváis. Sí. Claro, y luego a nivel, por ejemplo, de porcentaje, vosotros, por ese trabajo, os lleváis un porcentaje de la venta, pero la otra galería se lleva el 40, 50, ¿cómo va eso de los porcentajes? Normalmente las comisiones de un artista y una galería son 50% y 50%. Te puedes decir, bueno, es un porcentaje altísimo. Bueno, es relativo. Si tú te limitas a vender una obra de un artista que tienes en el almacén, es un porcentaje muy alto y es un gran negocio. Si tú estás difundiendo un artista y promocionándolo y demás, pues empezando por las ferias, las exposiciones, los gastos, los transportes, te darás cuenta de que no. La comisión un inciso, porque mucha gente piensa que yo hice un vídeo hace poco donde una galería quería que yo pagara para exponer, ¿no? En este caso, que lo sepáis, claro, vosotros como T20 no solo pagáis los stands de la feria, sino que el transporte de obras, los artistas si viajan, ¿no? Todo el montaje, esto que no se mantiene solo, o sea, que tiene el gasto de luz, de agua, el trabajo diario, o sea que también hay que relativizar esto de que efectivamente habrá, supongo, galeristas que no hagan nada o hagan muy poco o hagan eso, o quieran cobrarle y le cobran a artistas por dejarle una habitación, un sitio que no hacen nada y se lleva un porcentaje muy grande, y otros que arriesgáis vuestro tiempo, vuestro dinero y todo, y entonces ahí está justificado el 50%, evidentemente, porque si no vendéis, perdéis los dos. Claro. No solo pierde, claro. Y eso, estamos, perdona, lo de los porcentajes, ¿cómo iría con una galería de fuera? Claro. Imaginamos una obra que no lleva una producción, tal. Cuando se pacta con otra galería, la otra galería tiene que asumir las mismas condiciones que nosotros, pagar los transportes, en el caso del viaje del artista, la estancia, todo eso.
Y luego la galería madre, por decir así, lleva un 10%. El artista nunca debe cobrar menos de su porcentaje. Eso no es negociable. O sea, el artista, sus condiciones son las O sea, que son. el artista siempre se lleva el 50. Claro, claro. Vale. Entonces el 10% es de la galería. Claro, Vale, normalmente en nuestro sistema de trabajo, que además yo creo que es bastante generalizado, yo creo que casi siempre es así, que luego se pueda negociar, que haya unas condiciones especiales, Sí, que haya claro. una producción, ya todo se va a negociar punto a punto, pero las condiciones de partida son esas. Y lo que hablaba de la producción, es que no sé si lo hemos hablado antes, pero o lo hemos grabado. El hecho de la producción, o sea, cuando se produce una obra, producir una obra es que eso, los artistas a lo mejor dicen, ah, sí, lo hemos hablado antes, ¿no? De Caracol Gigante, sí, vale. Por eso te decía, claro, cuando hay gasto de producción, si lo asumís vosotros todo, después eso se resta, o sea, primero, Claro. ¿Quién paga esa producción? Claro. Quien paga la producción la recupera en la venta. Imaginemos que una obra se hace una escultura de bronce que tiene una producción de 1.000 euros. Sí. El precio final son 3.000. La galería lleva un 33, el artista un 33 y el otro 33 es para la producción que la recupera quien la ha puesto. claro. ¿Quién pone la producción? La situación es perfecta que el artista tenga los medios suficientes para producir él. Como no siempre es así, a veces la galería tiene que producir. En ese caso se pactan esas condiciones u otras, ya digo que todo es negociable. Por ejemplo, me puede interesar quedarme con una obra que compense el dinero que se ha puesto en producción, pero la galería, cuando el artista no puede o necesita producir, la galería tiene que ser suficientemente solvente para hacerlo. Oye, ¿y cómo decidí si le producís o no la obra? Porque claro, yo me veo, yo me veo como artista, como galerista, imagínate, y ahora me dice alguien, uno de mis artistas flipados, pues quiero producir lo que sea, es que no sé lo que puede ser, un dedo con una uña de 5 metros, y tú dices, pues, no lo veo. Ah, que no, imagínate que se te enfada, ¿no? Y dices, pues como no me ayudéis, no has tenido ningún problema así, no has tenido de decirle, esto no te lo produzco. A ver, estoy recordando un artista italiano hace ya muchos años que nos propuso hacer una exposición que implicaba arrancar el suelo de la galería y levantarlo. Entero, que era una cosa, pues, obviamente loca. Sí. Pero normalmente el artista suele ser bastante sensato y aparte estamos todos en el mundo y la extravagancia no te creas tú que es tan común en nuestro mundo. ¿Cuál es el criterio? Bueno, cuando hay que producir una pieza, yo creo que todos sabemos que hay que producirla, o un momento determinado para Arco, hay que hacer tal historia, pues hay que hacerla, o para una feria en el extranjero, que a lo mejor hay que producir allí los marcos, que eso es una cosa muy sencilla y muy frecuente. Fíjate, Si te vas a México, pues no vas a mandar los marcos desde aquí, si es obra en papel, se manda un tubo y se producen los marcos allí. No recuerdo yo situaciones así muy extravagantes. Ha habido piezas... Bueno, en Arco, por ejemplo, cuando hicisteis lo de la stripper, por ejemplo, eso sí, una cosa extravagante, ¿no? ¿Cómo fue? Cuenta un poco la historia esa. Eso fue... No, que eso la montasteis gorda, ¿no? Eso fue de Jan Leto, fue un proyecto de Jan Leto que en realidad la idea era muy sencilla, ¿no? Venía a decir que el Congreso era una casa de putas, ¿no? Congress Topless. Entonces incluyó una intervención de una stripper que generó una polémica... Una stripper profesional. Profesional, sí, no contratada. Pero que nunca estaba completamente desnuda, nunca. No, nunca se llegó a desnudar, de hecho llevaba pezoneras, pero generó, recuerda la polémica en prensa, que fue una cosa pues, muy sorprendente, porque además, ahora que ha pasado el tiempo, te lo voy a decir, no era para tanto. No, Estaba muy bien hecho, Jan Leto es un fantástico artista, y aquello se produjo con un crowdfunding. Él hizo un crowdfunding en redes sociales que funcionó, y porque era una producción elevada, pues, había que construir el club y demás. Ese tipo de cosas, cuando es un importe así tan grande que excede un poco lo que podemos hacer todos, pues ya hay que buscar otra fórmula distinta. Eso Jan lo hizo muy bien la financiación de aquello. Nosotros contribuimos, obviamente, pero lo hizo él. Es que fíjate, mientras más hablo con vosotros, con todo, al final es como, es que la red tiene tantas cosas buenas, nos puede ayudar tanto. Yo mi primer y segundo proyecto Arco, yo lo hice con crowdfunding, o sea, y la gente pagó el equipo entero para que yo grabase las ferias de Arco, porque querían ver el contenido. Y encima fue muy visto porque, claro, si pagan para verlo, lo apoyan más, con lo cual es una cosa que los artistas pienso que podéis aprovechar. Si tenéis una idea muy buena y queréis producirla o queréis hacerla, lo mismo la gente os ayuda. Gracias incluso se me ocurre ahora que la galería puede tener proyectos crowdfunding, no 5 a la vez ni nada, sino... Sí. El proyecto de esta temporada es este. Si lo conseguimos, sale. Si no, no.
y que vaya explicando. Imagínate, claro, cuando ya sale, puede ser si es una buena idea, claro, será una maravilla. Es una idea que lanzo gratuitamente para todos vosotros. ¿No? O sea, tiene tantas cosas en la red. Oye, y también me hizo mucha ilusión que contase al principio de la galería que empezaste, claro, exponiendo obras pequeñas, obras de empezaste como 150 euros, sí. ¿No? Que digo, claro, es que la gente no sabe que puede ir a una galería y comprar obras de 150, de 300, de 500, sí. Y también de 20.000 y también de 100.000, ¿no? Pero que pierda la gente el miedo a entrar a la galería y a preguntar si te gusta algún artista, decir, oye, vale, no me puedo gastar esto, pero ¿tenéis alguna obra más económica? Lo mismo encuentras joyas, ¿no? Aquí pero también me ponías en el libro que lo pasaste muy mal, porque claro, obra tan barata, aunque se venda la exposición entera, ¿cómo? ¿Qué hacéis con eso, no? Pues los años heroicos, claro, literariamente quedan muy bien, pero fueron muy duros. Fueron años muy difíciles, porque claro, con artistas tan jóvenes, aparte nosotros tampoco teníamos todavía una credibilidad, éramos nosotros mismos muy jóvenes. Entonces había que vender decenas y decenas de obras para pagar el alquiler todos los meses. Entonces ya te digo, queda muy bonito en la memoria, pero fue muy duro. Poco a poco los artistas van creciendo, también empezamos a trabajar con otros artistas pues, con más peso, pero sobre todo se iban consolidando nuestros proyectos. Y artistas, pues como por ejemplo, aquí tenemos una pieza de Miguel Fructuoso, artistas que al principio pues habíamos salido todos de la facultad, empiezan a proyectarse y a alcanzar unos precios. Esa es la situación ideal. Eso no ha hecho que no empecemos a trabajar con artistas jóvenes constantemente. De hecho, ahora pues, representamos una nueva generación de gente muy joven, de artistas españoles y latinoamericanos. Lo ideal es el equilibrio entre los dos, que tú sigas apostando por gente joven y que los artistas más consolidados pues mantengan una línea de ventas que haga el negocio viable. Uh-huh. Y hay otra cosa que cuando lo leí en el libro, ya digo vídeo porque todo podía hacer vídeos con esto. Digo, fíjate las cosas que hay que hacer, que habláis en el libro de una gran inversión que hicisteis, que dijiste, esta es la mejor inversión que hemos hecho porque nos hemos dado cuenta que tenemos que tener esto para poder vender. ¿Sabes de lo que te hablo? Ah, los relojes. Sí. Los Rolex, ¿no? Que, digo, me reí mucho porque digo, claro, es lo mismo que ahora hacen mucha influencia de tener el Lambo, de tener... Sí. Claro, pero un Rolex, la inversión era que os comprasteis dos Rolex, de acero, ¿no? Sí. Por una historia que es muy bonita que visteis en un anticuario, ¿no? Algo así. Sí. Nosotros teníamos un problema, Carolina tenía 23 años, yo tenía 25, éramos muy jóvenes. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que venía gente que era mucho más mayor que nosotros y esperábamos muy poca confianza porque además no nos conocía nadie. Uh-huh. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que teníamos un problema. Uh-huh. Un día, eso fue en la Bienal de Venecia, me parece, en un anticuario vimos a un señor que utilizó el reloj y nos dimos cuenta cómo lo había utilizado. Eso es muy bueno. Que era hacerlo ver, ¿no? Que era como decir, bueno, yo, perdona, pero tal. A nosotros la verdad es que los relojes de lujo pues, no nos interesaban mucho, uh-huh. Y en absoluto era una prioridad. Uh-huh. Pero bueno, hicimos esa inversión en imagen, que fue comprarnos 2 Rolex de acero. Claro, en imagen, claro. Y funcionaron, porque ya de repente no eras ya un niño, a lo mejor ni una niña, era un niño que se había podido comprar ese reloj y tal cual. En realidad es un recurso, bueno, no es importante, pero es una anécdota que sí habla un poco de esa necesidad algunas veces que tenemos de, ¿cómo decir? No de legitimación, porque no te legitima un reloj en absoluto, pero sí de potenciar tu imagen con recursos que son superficiales. Pero a mí me interesa mucho esta anécdota porque, por ejemplo, es lo mismo que si dices, no, yo tengo una galería, pero la galería está desconchada, está de cualquier manera. No, vamos a invertir en lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, yo digo, mi Rolex, el mío, a mí no me gustan los relojes tampoco, pero mi Rolex es mi estudio. Yo, el dinero que gano, lo estoy invirtiendo en tener un estudio, un pedazo de estudio, que es lo que siempre había soñado. Ahora tengo 2, pero sobre todo el último, pues son 1.500 metros solo de estudio, con una bodega, con una casa de estudio, con al fondo un estudio casi de 200 metros. Ese es mi Rolex. Y claro que funciona, pero es lógico. Incluso al tener un estudio así, tan grande, primero puedo producir más, la gente dice, se lo toma en serio. Y yo mismo digo, es que me lo tengo que tomar en serio, porque mira ¿no? O sea, que ese tipo de elementos, al igual que las galerías, o no, ahora habéis invertido en otra cosa en Madrid, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestro Rolex de Madrid ahora? Vamos a abrir en Madrid en septiembre, en la calle Doctor Fourquet,
una nueva galería, que es bueno, el principio de los próximos 25 años. Claro. Es el principio del siguiente libro. Claro, claro. Ya vais a tener esta y vais a tener la otra. O sea, inversión Sí. en... Mm. Claro, Hay que invertir, tú tienes que invertir en tu negocio. Claro. Porque no solo por ti, no solo por tu imagen ni por tal, es que te lo demandan tus artistas. Ujú. Tú tienes que ser cada vez mejor galería para que tus artistas estén contentos contigo y más artistas quieran seguir siéndolo. Para nosotros Murcia es fantástica y se lo debemos todo y amamos Murcia, pero había que crecer. No vamos a cerrar Murcia, esta va a seguir siendo la casa madre de T20, pero en Madrid vamos a tener un espacio que nos va a dar más difusión, que nos va a mejorar también el contacto con los coleccionistas, con los antiguos y con los nuevos, y sobre todo que va a ser la gran plataforma para nuestros artistas que nos necesitamos todos, ellos y nosotros. Yo diría, yo no, vamos, no me atrevo a dar los consejos ni nada, pero además de la galería que habéis invertido, que habéis metido en un marrón también grande, ¿por qué no invertís en una buena web y en una buena tienda online también? O sea, como parte de los nuevos los nuevos 25 años, ¿no? Porque ya hablaremos. De hecho, te traigo un regalito, te he traído dos. Os he traído dos regalitos que son, bueno, mis dos libros, porque, claro, había que ponerle, este es el último libro, el Cómo vender tu arte en Internet. Muchísimas gracias. Que es todo lo que yo he aprendido, todo, absolutamente, de cómo he vendido mi obra, trucos, cosas personales, todo lo he puesto aquí. Y además, como digo, no es para los artistas, o sea, es para los artistas, pero es para los galeristas, es para todo el mundo que haga algo artístico y quiera vender en Internet. Aquí está. O sea, y esto te lo regalo y espero que ya me dirás qué te parece. Lo leeremos con muchísimo interés, imagínate. Muchas gracias. Y muchas de las cosas que seguro que si las ponéis en práctica, os va a funcionar. Bueno, y este es el libro, cuando ya por la cuarta edición, El arte no tiene talento, la revolución en parte, el de, si esto lo sabe con Planeta, y es un poco porque el concepto este dan parte, no vamos a hablar porque si no ya es muy pesado, pero me pedían, ¿eso en qué libro está? Y también lo saqué y muy bien. Pero sobre todo eso, creo que cuando buscamos, o sea, con lo que hemos aprendido, ayudar a los demás, al final eso también nos vuelve. Y a mí me ha ayudado mucho el poder compartir todos los trucos de venta, cosas que yo me leo en otros libros, ¿no? Y cosas que he puesto en práctica de ensayo y error. Pues todo eso, ¡pum!, ahí lo tenéis en esto y en el curso online. Y espero que ojalá todos los galeristas lo aprovechéis. Muchísimas gracias, lo vamos a ver con muchísimo interés. Y lo que sea, pues me comentáis. Bueno, ¿y qué me dices de que eso también va un poco entroncado con la transparencia, ¿no? Yo creo que estamos, no sé lo que te parece a ti, yo creo que estamos en la época de la transparencia. O sea, a más transparente seas, a más mostrar todo lo que, todo lo que puedas. No te digo que te muestres en tu casa con tu tostada, pues es una cagada, pero digo a nivel de galería, ¿no? Si entrevistas con artistas, por ejemplo, que la podéis hacer vosotros, es que lo mismo que hiciste en la pandemia, o sea, el hecho de contar lo que ya sabes para un grupo de gente, todo eso al final te da un posicionamiento, te legitima, y con lo cual ya la gente... Yo echo de menos, ahora que creo que se ha acabado una etapa importante de la historia de galerismo en España, pues Juana de Ispuro se ha jubilado, Elga de Alvear pues, ha fallecido, en fin, hay un montón de síntomas, digamos, por los cuales es como, yo lo veo así, es como una señal que a mí me dice que esta generación se acabó. Yo creo, tengo la idea de que ahora es el momento de los, me lo dijo este término que me encanta, de los influartistas y de los influgaleristas también, ¿por qué no? O sea, del galerista estrella, ¿Peggy Guggenheim no era una galerista estrella? Totalmente. ¿Peggy Guggenheim vendía o no? ¿Sus artistas eran...? Pues porque ahora creo que sí estamos en el momento de poder, no de ir de divas, sino de decir, este es mi trabajo, voy a lanzar todo lo que sé, voy a enseñaros, voy a mostraros desde cada uno de su personalidad, y yo creo que ahí hay un campo, incluso es el momento, ¿no? Nosotros tenemos una línea de comunicación que son los perfiles oficiales en Instagram, en Facebook, tal, pero luego, tanto en prensa escrita, yo escribo en La Verdad y durante mucho tiempo escribí también en el Huffington Post, en varios,
tanto en mis perfiles personales como en mis columnas, yo he hablado mucho de la parte personal de todo esto, intentando distinguir la galería de la persona, pero luego no tanto, ¿no? Porque al final acabamos siendo lo mismo. Y yo sí creo que es conveniente contar, hablar. El propio libro es un desarrollo de esa filosofía. Total. Yo creo que ese hermetismo, esa discreción proverbial que respeto y que me parece perfectamente defendible, en nuestro caso ha sido otra, que ha sido darnos a conocer, ha sido contar historia y poner un poco la historia también a nuestros artistas y a las exposiciones que hemos hecho. Yo sí creo que es bueno. Además, miré unos datos, que los tengo por aquí, de las galerías que hay en España, ¿no? Porque en España somos casi 60 millones de almas, ¿no? Y luego, realmente galerías, a ver si encuentro el dato, en España, aquí están, hay como mucho 650 galerías, Sí. de las cuales 181 están en Barcelona, 168 en Madrid, Valencia tiene 34. Eso comparado con la población, somos una minoría o menos. O sea, ¿qué somos? Ni una aldea, ¿no? O sea, el mundo del arte es tan pequeño, ¿no? Sí. Es muy pequeño. Yo pensaba que yo sinceramente pensaba que era más grande, pero cuando en mi labor de investigación, que me encanta y cada vez que voy, digo, son muy pocos y la culpa es nuestra. También, o sea, porque yo el primero, y por eso hago mucha labor de difusión a mi manera, pero digo, es que esto tenemos que revertirlo. La gente se queja de que no vende, la gente se queja de que la galería no entra gente, la gente se queja... Digo, pero vamos a hacerlo porque es que somos tan poquitos, somos una aldea, somos los Asteris, ¿no? Un poco. Claro. Vamos... Ahí hay un problema de comunicación central que ahora se puede solucionar con este cambio de tiempo. Pero la galería es algo crucial. No sé si somos conscientes de la importancia que tiene la galería de arte. En una ciudad como Murcia, por ejemplo, nosotros hemos generado una escena que no siempre los poderes públicos han sabido o han querido hacerla. La galería es el primer paso del artista siempre. Luego viene el museo, luego vienen los libros y la historia, etc. Pero sin las galerías de arte ni se dan los primeros pasos ni se genera el mercado del arte que luego lleva a los Picassos a las colecciones. Entonces, siendo tan importante, ¿cómo somos tan desconocidos? ¿Cómo la gente conoce tan poco la galería de arte? Porque además, en una galería de arte nosotros sabemos la gente que entra. En una inauguración viene la Intemerata, viene muchísima gente, pero en el día a día viene muy poca gente que además no siempre pregunta, que no siempre conoce cómo funciona el tema. Culturalmente hay un problema de déficit en el arte contemporáneo, que eso es evidente y que a los poderes públicos se lo debemos decir todo el tiempo porque la situación en Alemania o en Suiza es distinta. Pero yo creo que las galerías también hemos querido siempre hacer un esfuerzo de darnos a conocer y no hemos terminado de lograrlo. El asociacionismo de galerías en España, por ejemplo, siempre ha buscado eso. Se han hecho mapas de galerías, se han hecho campañas en la medida de lo posible. Yo creo que son las redes sociales las que nos van a dar o las que nos deben dar esa visibilidad. Y es solo cuestión de tiempo que las galerías nos metamos en estos nuevos discursos y en estos relatos, que ya lo estamos haciendo. Yo creo que poco a poco lo vamos poco haciendo. a poco, pero vamos, que yo veo muchos perfiles de galerías. Y digo, bueno, qué poca gente siguen o sea, a qué poca gente siguen ellos y qué poca gente lo siguen. Y cuando me meto en uno y en otro, los que lo siguen son sus artistas y ellos siguen a sus artistas. Digo, pero esto es una endogamia, o sea, esto es que así no va. Así no... ¿Y qué ponen? Claro, porque si yo me meto, es un poco de pensamiento lógico. Si yo me meto en el perfil de una galería y veo las obras de los mismos, ¿no? Y nada más, con todos los inputs que hay, yo me aburro, yo no veo... Ahora, si un galerista me dice, por ejemplo, estoy ahí lanzando ideas ahora mismo tal y como me vienen, ¿qué me gustaría ver a mí? Pues, oye, pues mira, estamos montando estamos montando aquí la galería, nos acaba de llegar una obra, pero fíjate, no sé qué, mira cómo es, no sé cuánto, esta la vais a poder ver en tal fecha. O, oye, os voy a contar la historia de esta pieza que es de esta manera. O, no tiene contenido para ese día, venido al almacén, vamos a ver aquí, o sea, esto es de hace 50 años, esto es lo mismo que me ha enseñado del libro, ¿no? El libro de la... de las misiones. Claro, ese tipo de cosas, o sea, tenemos los artistas, los galeristas, tenemos tanto contenido que dar, tan interesante, que hay un público para eso, incluso... Ya te digo, puede llegar a gente hasta que... Yo hago una cosa, cada vez que por la calle me piden fotos y lo que sea, siempre le pregunto
para romper el hielo, porque yo antes no sabía qué hacer, yo siempre le pregunto, ¿eres artista? ¿No? 90 y tanto por ciento no son artistas. O sea, los vídeos llegan de arte, hablando de arte, a todo el mundo. Pues ¿por qué no lo hacemos todos? ¿No? Claro. Y difundimos esto y vivimos mejor, ¿no? Los artistas, que nos lo merecemos. Y los galeristas también, ¿no? Pero sí, además es que has dicho una cosa que es muy importante, ¿no? Estamos cambiando de ciclo. Las grandísimas galeristas tan importantes han dado un paso atrás o han desaparecido, y ahora somos otra generación de galeristas las que vamos tomando, bueno, siempre hemos estado ahí, pero vamos tomando un papel diferente. En el sueño de todas ellas, de Juana, de Soledad, de Helga, siempre fue, o de Elvira, difundir el arte contemporáneo y difundir qué es una galería de arte. Siempre estuvo esa voluntad de difusión cultural en la Galería de Arte en España. Te diría que mucho más que en otros sitios. Quizá porque nuestra historia y el franquismo hizo del arte contemporáneo una situación un poco tal. Pero aquí se ha querido eso con más intensidad desde el sector. Ahora yo creo que podemos hacerlo, y yo creo que sí que tiene que ser con esa construcción de nuevas narrativas en redes sociales, porque además todos podemos hacerlo. Fíjate, hay un dato que lo cuento, pero vamos, que se puede ver. Decían que este año han visitado Arco 98.000 personas, ¿no? Cuando también el libro dice que antes, los años 90, 80, iban 250.000 personas. 200, sí. O sea, ha bajado el número de visitas físicas, digamos, de gente, pero el vídeo de este año que yo he hecho de Arco va casi por las 200.000 visitas. O sea, hay gente que ha visto, el doble de gente ha visto Arco por lo que yo le he enseñado, que gente que ha ido a Arco. Claro. O sea, pero eso no lo saben ver. Es decir, los que lleváis las ferias y los que lleváis todo, no lo sabéis ver que yo estudié Bellas Artes. Te quiero decir, no soy un lumbrera. Yo no soy aquí el genio de la lámpara. No, yo hago esto porque me gusta. ¿Hacerlo vosotros o contar con gente que lo pueda hacer? O digo yo. O sea, eso no llama a la reflexión. Yo pienso como tú. Yo creo que ese es un camino. Aparte es que la herramienta está, mira, la Galería de Arte es una estructura bastante bien construida y bastante sencilla, que lleva funcionando casi sin cambios cerca de 300 años. Podemos decir que incluso 500, ¿no? La primera galería que podemos considerar como tal viene de Ámsterdam y tiene 5 siglos. Los cambios que ha habido han sido el teléfono, el fax e Internet. Entonces, el uso de las redes sociales sí puede suponer un cambio cualitativo. Además, antes hablabas de las revistas. Tú antes, para difundirte, pagabas publicidad en una serie de revistas que en realidad llegaban a ese público eso que era siempre el mismo. La aldea, yo en el libro lo llamo Kulturburgo, ¿no? Remitiéndolo a otro libro. Hoy tenemos una posibilidad de llegar globalmente. Por ejemplo, nuestro contacto con América Latina se ha potenciado de una manera brutal. Siempre hemos trabajado mucho, sobre todo con Centroamérica, representamos varios artistas, pero ahora tenemos un input constante. Entonces, si la herramienta está ahí, hay que aprender a utilizarla. Claro. Y además, esto que has dicho es muy importante también, una clave, que es que, claro, antes, como tú pagabas a la revista, cuando hablaba de ti, la revista no podía hablar mal, porque si habla mal ya no le pagas. Y se creaba ahí una historia, que son esos textos que yo digo, ¿esto a qué viene? Porque hay esto, ¿no? Oye, y cambiando de tema, escuché una cita de un coleccionista que decía que para él el arte, bueno, decía contemporáneo, pero que dentro del arte contemporáneo de todo. Pero decía que tiene mucho que ver con para él era igual que la homeopatía. O sea, hay cosas que son arte porque tú crees que son arte, ¿no? Como el famoso vaso de agua de Wilfredo Prieto, por mucho currículum que tenga, que muy bien, que sí. Pero me hizo mucha gracia eso porque ciertamente yo por lo menos veo que hay ciertas obras que hay. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que hay cierta parte de homeopatía en el arte o no? ¿O todo lo que haga el artista es arte y se acabó y aquí callaron todo el mundo? No sé, mira, vengo de Tailandia. Ayer volamos de vuelta en un viaje maravilloso que nos ha llevado a conocer universos estéticos fascinantes que siempre a Carolina y yo hemos deseado conocer y que hemos tenido el contacto. Gran parte o casi todo ese arte se hizo sin considerar que fuese arte. De hecho, hasta el medievo la noción de arte es dudosa y tal cual. Era artesanía, hacían... Igual que las catedrales no eran arquitectos, no hacían, pero... Entonces consideramos sublimes cosas que los artistas no consideraban arte. Hoy podemos encontrarnos con la situación opuesta.
A mí el simple debate terminológico me parece fascinante, ¿no? O sea, el daño de Duchamp es tan impresionante y tan maravilloso que a mí me interesa. Me interesa relativamente también. Yo creo que hemos estudiado ya lo suficiente para acotar esos márgenes y saber lo que es una burla y lo que no lo es. Sí, además, si hay algo que hago en mis redes, llamar a la reflexión. O sea, y lo digo siempre, esta es mi opinión, desde mi conocimiento, desde mis ideas, que cada uno tenemos las nuestras y a mí habrá cosas que me gustan que a ti no Claro. y tampoco pasa nada. O sea, que a mí me gusta, a ti no, bueno, ya está, ¿no? A mí me encanta Solana, me encanta Goya, y al otro le gusta Catalán, que tiene obras Catalán muy chulas, ¿eh? Sí. O sea, de las primeras... Pero, el Hitler es alucinante. Sí, claro, son cosas muy icónicas, otras, pero por eso lo de la homeopatía me hacía gracia, ¿no? Pues, fíjate, eso no lo había escuchado nunca. Pero tú date cuenta, hay gente que considera que Miró es horrible, que eso es una patochada, yo, que Miró lo hace... Mucho, sí, yo soy uno de los que... Y gente que se emociona con Miró. Sí, a mí me han dicho, y se han enfadado conmigo. Y es la misma obra, pero qué maravilla que una misma obra provoque esas dos estas dos reacciones tan opuestas, ¿no? A mí eso me parece maravilloso. El consenso es más difícil y además, fíjate, hay un apriorismo que es absurdo, ¿no? La pintura del siglo de oro le gusta a todo el mundo cuando a veces la pintura del siglo de oro es complejísima. No a todo el mundo, ¿eh? También, hay cierta gente, o sea, es más aceptada que Miró, o no, porque a lo mejor también Miró, a mí se han peleado gente conmigo por decir lo que digo de Miró, que a mí no me emociona, pero ¿qué quiere que haga? Pero, entiendo, ¿no? Es que lo veo, claro. Que a otra gente le emociona, bueno, pues muy bien, pero si eso... Yo no soy especialmente próximo a Miró, pero puedes llevar el ejemplo casi al pintor que quieras y gente que te va a decir que Picasso es un modernísimo y su abuelo no había nacido cuando Picasso es un pintor antiguo ya en realidad, te cuenta. Entonces, esos debates siempre son interesantes. No creo que sean los esenciales, pero creo que son interesantes y algunas veces divertidos. Polemizar es muy fácil. Nico Monuera, por ejemplo, una vez le dijo no sé quién, un señor que yo dice, esto lo hace mi hijo. Y Nico le dijo, tu hijo que es imbécil. Qué bueno eso. Eso es muy bueno. Oye, y hay otra cosa que a mí me reconcome siempre, y es la relación que tienen los artistas con el dinero. Y los galeristas también sí. O sea, yo era de los otros, los que tenían una relación con el dinero malísima. O sea, yo era de los que decía, no me hables de dinero, yo soy un artista. Yo no me vendo, hasta que me di cuenta que digo, vaya gilipollas que he sido, que vaya... ¿Quién me habrá metido a mí esas cosas a la cabeza? Cuando una parte, por lo menos, yo tengo una parte en la cual tengo que crear sin pensar, porque no pienso en lo que se va a vender, lo que no, pero otra parte es, una vez que está la obra, ¿no? Venderla y si vendo más, mejor, claro. Para mí, evidentemente, ¿no? ¿Qué relación crees tú, primero, qué relación tenéis vosotros con el dinero? Y después, ¿qué relación crees tú que tiene la mayoría de los artistas que tú conoces con el dinero? El dinero es lo que hace que el proyecto siga adelante y nosotros comemos todos los días y demás. El dinero para nosotros no es la prioridad última, pero hay que generarlo para conseguir que el proyecto siga adelante. En el caso de los artistas es similar, todos tenemos que comer, pero es que Velázquez cobraba los cuadros y los cobraba Van Dyck y Van Eyck y Ducho y quien quieras. Hemos tenido el vicio de comer toda la vida, claro. ¿No? Muy artista, pero bien que te gusta. 2 veces al día. Hay gente que 2 o 3 veces al día. Sí. Entonces yo creo que la relación debería ser absolutamente natural. Hay un complejo que en realidad deriva del romanticismo, ¿no? Que es que el arte en contacto con el dinero se corrompería, que el marxismo heredó gran parte de esa idea tan bonita y tan romántica de morirse de hambre en una guardilla, pero no me parece una cosa lógica, ni natural, ni inteligente. Hay que comer todos los días. Que uno se puede hacer rico me parece maravilloso. Nada mejor que hacerse rico con su arte. O sea, es algo... Picasso se hizo rico con su arte. Sensacional. Pero lo otro me parece... bueno. Y la galería obviamente tiene que saber gestionar bien el dinero. Tiene que invertir, tiene que mantenerse, tiene que pagar a los artistas. Entonces, pues... el dinero es importante por eso, porque hace que la máquina siga adelante. Y yo pienso que muchos artistas con los que hablo, que eso, llega a un punto, dice, no, pero no hablemos de dinero, no me hables de... porque yo no quiero, porque yo no... Y digo, pero hombre, tú te gustará comer, ¿no? Te gustará vestir, te gustará... pero ¿por qué no? Y luego pierdes muchas ventas por eso. A lo mejor alguien le pregunta
y le dice, ¿cuánto vale tu obra? No sé. O, bueno, ¿cuánto me...? Vamos a ver. Ten claro, digo yo, lo primero, saber lo que vale tu obra, tenerlo muy concreto y cuando te lo pidan, darlo rápidamente, porque si no es que además es una señal de... No es que sea muy humilde, no, eres tonto, o sea, desde mi punto de vista, porque le viene mal a todo el mundo, al mundo del arte le viene mal eso, ese titubeo que hacen muchos artistas de no, yo no quiero, porque después bien que quieren eso, quieren vivir normal o yo qué sé. Y luego también hay una cosa que ahora ya se está revirtiendo, que son los precios en las obras, en las ferias. Yo al principio cuando empezaba a ir a la feria con la cámara, prácticamente no había precio. Ahora cada vez veo más. Para mí es lógico, ¿verdad? O no. ¿O tú crees que hay artistas que dicen, esta obra, por ejemplo, una obra vuestra depende de quién entre, le dicen un precio? Entonces, ¿por qué no pone el precio? No, pero además es que tú sueles enviar los dossiers con los precios de la obra. Los precios, no sé si públicos, pero deben estar a fácil acceso de quien los pida. Tú puedes llamar a una galería y decir, ¿qué vale esta obra? Eso es bueno y limpio y es claro. El no poner los precios, mira, por ejemplo en España los ponía siempre Helga de Alvear y era de las poquitas que los ponían. Ha habido esa tradición, es cierto, de no poner los precios, pero también se ha considerado elegante el relegar a un segundo plano ese aspecto comercial de la obra de siempre, ¿eh? Es algo que yo... Sí, pero ahora no, ¿eh? Ahora hay muchos que lo ponen, pero claro, yo lo he pensado, digo, pero para mí es un mal, porque por ejemplo, la gente piensa que el arte, la palabra arte es muy caro. No es así. Si yo vengo con la intención de comprar algo y veo el precio, si lo puedo comprar, lo voy a comprar. Ahora, a lo mejor me da vergüenza preguntar, que es lo que le pasa a mucha gente. Porque además incluso, por ejemplo, yo que siempre voy vestido así muy raro, como me parece, ¿no? Pues yo, por ejemplo, yo tengo mucho dinero, ¿no? Pues vamos a... pero puedo comprar obra, puedo comprar lo que quiera. No, casi lo que quiera. A lo mejor a mí no me dicen precio, si lo pregunto, porque tengo unas pintas de... Mira este que... Sí, eso... No, sé que es así, sé que es así. Es así, pero pues has perdido una venta. Has perdido una venta porque yo tengo dinero, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ahora si yo lo veo, ¿cuántas veces Pero si eso lo vemos en Amazon, lo vemos en todos los demás sitios. Cuando te compro un vestido, ¿por qué el arte no se ve el precio? Si cuando lo ves, si puedes... Y la gran mayoría de veces lo ves y lo ves barato. Y dices, ¿esto vale? Dame 3. Yo creo que eso está casi en el ADN del mercado del arte y eso no va a cambiar. Pero hay una cosa que es muy interesante de lo que has dicho, que es ese no juzgar a quien te está preguntando. Y además nosotros hemos tenido experiencias, de repente en el libro se cuenta cuando fuimos a ver la colección Margulis y nosotros no conocíamos a Margulis y era la última persona, que es uno de los grandes coleccionistas americanos. Entonces tú no puedes ni juzgar. Para empezar, tú como galerista tienes que tratar bien a todo el mundo. Claro. Tienes que tratar bien al gran coleccionista, al artista y al que te trae un dossier a la galería. Y lo tienes que atender. Nosotros intentamos hacerlo, intentamos responder siempre. Pero prejuzgar te puede llevar a equivocarte y a meter la pata profundamente. No solamente por la elegancia y la educación mínima, sino por tu propio interés. Eso es así. Y eso, vamos, una práctica que no es que no la estemos inventando. Yo la he visto, la he vivido y me han contado mucho. Gente que ha preguntado. Y además, el crear nuevos coleccionistas. O sea, si hay gente que se puede comprar... A mí me hizo mucha ilusión. Claro, yo lanzo las colecciones online, ¿no? Claro. Hago los drops. Y me hizo mucha ilusión porque había un chico que dice que me lleva años siguiendo la pintura y todo. Y estaba esperando que saliese porque con su primer sueldo se iba a comprar mi primera obra, la primera obra de su vida, del artista que le gusta. Digo, pues es una labor de haber creado, a lo mismo este es un gran coleccionista después, pero mira, eso ya está muy bien, ¿no? Sí. O la de coleccionistas, que yo incluso ya me hago amigo de ellos porque tienen un montón de obras mías y siguen coleccionando y además yo sé dónde están. Claro. O sea, esa labor que también la tenéis ¿no? ¿No tiene alguna historia de alguien que haya empezado un montón, ¿no? Un montón. Aparte de las galerías hacemos muchas campañas para introducir coleccionistas jóvenes con obra menor, con no sé qué. En Navidad siempre se hacen campañas de ese tipo y eso es fantástico porque además de repente te entra... Nosotros hemos tenido coleccionistas, ahora recuerdo a Antonio Fernández Villalba, que falleció, que era un coleccionista que con 22, 23 años era un coleccionista feroz. Y en aquella época él tenía un sueldo de su padre estaba opositando
y se lo gastaba en eso. Y En arte, sí, lo que le gustaba, entonces, ¿no? pues claro, no le llegaban las piezas a esa casa para que su padre no se enterase. Y llegó a hacer una colección maravillosa, llegó a ser una de las personas más queridas de nuestro entorno y de nuestra pandilla, de nuestra gente. Qué tremendo. Pero sí, y además esos galeristas, esos coleccionistas luego van creciendo y son los grandes coleccionistas o no. Pero parte de tu trabajo está en meter nueva gente a este negocio y a esta familia. Ujú. Oye, y otra cuestión que es la de ser o no ser amigo de los artistas. Uf, ¿Qué me dices de eso? Porque claro, claro, eso es un temazo. A ver, son dos escuelas de pensamiento. sí. Lo ideal es no tener relación personal con nadie, que todo sea aséptico, que nada te complique, que los problemas de nadie te afecten, pero no somos así, nunca lo hemos sido. Casi nadie es así, ¿eh? Ujú. En nuestro caso, nosotros nunca, como te decía antes, nunca hemos accedido a nadie por amistad, nunca hemos trabajado con nadie estrictamente por amistad, pero mucha gente que ha trabajado con nosotros sí ha acabado siendo amigos y en algunos casos familia, ¿no? Entonces nosotros sí lo vemos bien. Hemos tenido suerte, porque hemos estado rodeados de gente buena y la cosa ha ido muy bien, pero también entendemos que las decepciones, nosotros también, pues ha habido artistas con los que hemos dejado de trabajar y las rupturas muchas veces son dolorosas porque la relación es muy intensa. Se vive mucho. Hay alguna historia que me gusta, mejor que lean el libro, ¿no? Y vais a ver nombres que todo el mundo conoce Sí. y historias que al final yo las veo bonitas, porque todo al principio, cuando ocurría eso, ¿no? Cuando ocurre la ruptura, el desencuentro, la pelea, supongo que lo pasaréis muy mal Sí, todos, sí, pero después ya, claro. ¿no? Hay reconciliación y se ve de otra manera, ¿no? Pero que sí que también hay, o sea, en el mundo del galerismo y de los artistas también hay trifulca entre... Sí, por supuesto, hay además históricas. Tú fíjate, Picasso y Kahnweiler, ¿no? Que al pobre Kahnweiler lo echan 2 veces de París porque es un judío alemán en París y Picasso pues no siempre le es fiel, pero luego vuelve. Somos personas, ¿no? Lo primero es que somos personas, después ya somos profesionales. Y las relaciones algunas veces se acaban y se pasa muy mal al principio y ha sido siempre culpa del otro, tú no eres capaz de reconocer nunca. Y en la intensidad de las relaciones en el arte, pues eso ocurre también. Nosotros hemos sido siempre una galería de descubrimiento y de alguna manera, pues esa circunstancia ha podido ocurrir y ha ocurrido. Entonces lo que hay que hacer es valorar, ser frío, aprender, pero yo no creo que eso sea un motivo para no ser amigo de alguien con el que concuerdas de una manera tan tremenda como en algunos casos concordamos. Ujú. Y hay otra cosa que no he leído en tu libro, sino en otro del mundo de la galería, que me ha llamado mucho la atención, pero a la vez lo sabía, ¿no? Que es el limbo legal donde está la galería. Es decir, en el Código Civil y Penal, no sé cómo es, no, penal no, penal, ¿te imaginas? En el Código Penal está así la galería. Todavía no en hemos el llegado a Código No, pero no hay un epígrafe, ¿no? Que diga, una galería de arte es un espacio de comunicación, Claro. un espacio de venta y o sea, no se sabe lo que es una galería, ¿no? Sí. Yo creo que te refieres a ese libro precioso que ha hecho Pedro Marín Boza, que era un libro necesario, además un libro fantástico para introducirte en el mercado del arte o para profesionales, y ciertamente se considera la galería desde el punto de vista estrictamente comercial. No se dice otras muchas cosas que somos, ni siquiera en las definiciones, ¿eh? No solamente te tienes que ir a las cuestiones fiscales, es que la galería está mal definida o limitadísimamente definida hasta en los diccionarios. Sí, hay un problema, no tanto con un limbo legal como un desconocimiento que además muchas veces por parte de la administración y de los sucesivos gobiernos ha sido palmario. O sea, el IVA es por ejemplo... Bueno, lo del IVA ya es un tema, o sea, brutal. llevamos Vamos. toda la vida pidiendo una rebaja del IVA cultural, intentando defender no solamente la cuestión económica, sino la filosófica. Esto es España. Si España es grande, no es por el Duque de Alba ni por las guerras, es por Picasso, por Cervantes, Claro. por el Greco. Por el arte. El arte. Entonces, si existe este gran activo y podemos potenciar el mercado del arte, que al final es patrimonio también, ¿por qué castigar con un IVA que nos equipara a los productos de lujo? Otros, que además nos hace competir en desigualdad. Cuando tú trabajas con un artista, con una galería extranjera, la galería ofrece un IVA de un 5% y de un 21%, lo cual no te hace competitiva internacionalmente e incluso jugando en casa. Entonces, los gobiernos han sido absolutamente esquivos a esta cuestión, lo han ido dejando pasar y llevamos toda la vida peleándonos con eso. Gobiernos de derechas y de izquierdas, en ese sentido. Y yo no creo que sea tanto cultura, que cultura sí querría que eso ocurriese, como los sucesivos ministerios de Hacienda,
que han considerado que la recaudación, que en realidad no es una cifra tan importante, primaba sobre el hecho de potenciar ese incentivo en cultura y en adquirir arte, no solamente para el mercado, que somos las galerías. Al final, lo importante es el artista. Bueno, adquirir arte, que sería patrimonio, vamos, sería no, es patrimonio, pero además, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, que subvencionan las fábricas de coches, el cine, que lo veo, pero subvencionan las galerías de arte. Es decir, la galería, a ver, me explico, desarrollo. Una galería de arte, además de vender arte, es también un lugar donde se genera cultura, ¿no? Sí. O sea, y entiendo yo que los gobiernos, yo no me meto mucho, a mí la política me da igual, pero hay cosas que son de sentido común. Si tú promueves, ¿no?, la cultura a través de un espacio en el cual no cobras entrada, las galerías normalmente no cobran entrada, ¿no? No deben. Si yo prefiero, ¿verdad? Yo porque soy del mundo del arte, que el dinero, igual que cuando organizaba el Festival Internacional de Perfo Poesía, prefiero que el dinero se vaya a la poesía, que se vaya, no voy a decir a qué, pero a cualquier otra cosa. Sí. ¿Las galerías reciben algún tipo de ayuda alguna vez? Muy, muy pocas. Del gobierno central hay una línea de subvenciones mínima, casi simbólica. En el caso de las comunidades autónomas sí suele existir una subvención para asistir a ferias internacionales. Porque bueno. tú, como llevas el nombre de la región, suele existir una condición que es un número de artistas de la misma región, tal cual. O sea, es una forma de ayudar a artistas. Todas las subvenciones tiene que tener. Pero ciertamente, en el caso de Murcia, son subvenciones también muy pequeñitas. Hay otras que a lo mejor tienen... Son subvenciones que en el cómputo global son simbólicas. Sobre todo por ese carácter cultural que tenemos y esa gratuidad del servicio cultural que estamos ofreciendo a las comunidades autónomas. No pedimos subvenciones, pero lo cierto es que lo justo sería que hubiese más y sobre todo que hubiese mejores y más políticas de compras de obras de arte. Hay una circunstancia que no estamos tratando y es que desde la crisis de 2008-2009 muchas comunidades autónomas vincularon el gasto o la inversión en arte al déficit. La no subsanación de ese déficit histórico ya del 2008-2009 ha hecho que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Murcia desde entonces no adquiera una sola obra de arte. La lectura, se pueden hacer muchas lecturas. La primera es que los museos no se han actualizado, no han actualizado sus fondos en un país en el que tú sabes perfectamente que no existe gran tradición de donación de obras de arte y las condiciones fiscales tampoco favorecen. Claro. Es otro tema. Pero luego, los artistas de esa comunidad, en el caso de Murcia, pues los museos de fuera están comprando las mejores obras de los artistas murcianos también, mientras los museos no se actualizan y ya han perdido eso. El museo, al no actualizarse, pues pierde un atractivo y pierde visitantes también. Si el museo es estático y está siempre igual... Sí. Entonces, ese es un problema grave. Las subvenciones, yo creo que habría que mejorarlas porque sería justo que fuese así, aunque si te das cuenta el sector no las pide. Pero sobre todo, una política de compras que potencie ese mercado de arte, que potencie una industria cultural. ¿Cómo se hicieron las grandes colecciones de los grandes museos de Estados Unidos? Por ejemplo, pues con beneficios fiscales y diciendo, bueno, yo dono esta obra al Estado y me hacéis reducción de lo que sea, ¿no? De los impuestos. Claro. ¿Por qué no se hace así? Digo yo, porque con piezas, a ver, no que todo el mundo done ahora cualquier cosa, pero hay piezas que se pueden donar, que a lo mejor a la gente que la tiene y puede hacerlo, pues prefiere que eso se quede en el Estado y por contra que no le cobren tantos impuestos como le están cobrando, ¿no? Claro. Y ya digo, los museos de Estados Unidos, las grandes colecciones se hicieron así. Mira, nosotros el año pasado tuvimos la enorme suerte, el privilegio de que el Museo del Prado aceptase una donación nuestra, una pieza que pudimos donar que nos hizo una ilusión infinita. Que pues, de pocas cosas somos historiadores del arte. El orgullo es enorme y toda la satisfacción. Sí. Además nos mandaron una tarjeta que nos hizo una ilusión tremenda. Esa es la satisfacción que tenemos. En Estados Unidos eso hubiera conllevado unos beneficios fiscales. Claro. Que aquí, pues en este caso, no hemos tenido. No los pedimos, se hizo una donación por generosidad, pero si existiese ese incentivo fiscal que existe en otros países, la gente donaría muchísimo más, el Museo del Prado sería muchísimo mejor y fíjate lo que ocurriría. La economía madrileña, ¿hasta qué punto indirectamente depende de los tres grandes museos? Claro. Hoteles, restaurantes, exactamente. Tiendas,
O sea, ¿hasta qué punto? No tengo ahora mismo la cifra, pero Sí, debe sí, ser sí, sí. enorme. Si eso ocurriese en todas las comunidades porque hubiese grandes museos, la economía crecería de una manera tremenda. O sea, no estamos hablando de el gasto loco en artistas frívolos Ujú, o en ujú, decorar un museo, ujú, que la ujú. gente tiene conceptos muy arcaicos. Estamos hablando de potenciar una industria en general y luego una particular, porque esto no es una galería de arte. Y los museos no son unos museos, son los museos, el personal que trabaja allí, los artistas que trabajan aquí, la empresa de montaje que trabaja para todos, el enmarcador, la imprenta que hace los catálogos, los críticos que escriben los textos. Es realmente una industria, es un sector Total, cultural. total. Yo cada vez que voy a ver un museo, que yo voy mucho, viajo mucho para ver museos, no solo voy al museo, no solo pago la entrada al museo. Lo que dice, indirectamente me gasto mucho más que lo que es el contenido, que es el museo, ¿no? Sí. O sea que yo eso lo veo como una cosa fundamental, a ver si nos hacen caso, a ver si los lumbreras de turno, los que les corresponde, pero bueno, aquí queda dicho. Oye, y otra cosa que me hizo mucha gracia del libro es que decía que aquí en vuestra galería de política no se habla. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, bueno, es una putada, pero no tanto. No porque nuestros clientes son de derechas y nuestros proveedores son de izquierdas. Bueno, Claro, los no, artistas son de pero izquierda y no te No, creas no, habrá de que es todo tanto ya, así. pero me hizo mucha gracia, digo, claro, es lo que, ¿no? Pues puede pensar la gente, bueno, Sí. En realidad, me parece, no me acuerdo si lo saqué de un chiste de Pablo Helguera, ah, pero es una situación que no es tanto así, porque de hecho hay muchísimos coleccionistas que siendo grandes industriales, pues están ubicados en la izquierda, ujú, y no te creas que el artista siempre es de izquierda, hay artistas que son ujú, conservadores y está bien que sea así, cada uno tiene que pensar lo que quiera. Sí hablamos de política, además nos peleamos, ujú, pero trabajando tenemos mucho cuidado con eso, porque claro, además se pueden generar situaciones ya. absurdamente incómodas. Mm. Oye, y me hizo mucha ilusión también leer la primera vez que recibís, ¿no? Que fue al principio del inicio de vuestra galería, cuando os aceptan en Arco, estando que fue el primer, segundo año, ¿cuándo fue? Sí, 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 fue O el sea, primer año que era la segunda temporada. y que os hacía una ilusión tremenda exponer en Arco, ¿no? Claro, tú piensas una cosa, nosotros íbamos en la facultad, cogíamos el autobús, nos íbamos a Madrid con los bocatas y nos íbamos a una pensión de la calle Cedaceros y íbamos a Arco, no me acuerdo cómo conseguíamos las entradas, nos las regalaban, éramos de los que nos sentábamos ahí, nos reñían por apoyarnos en las paredes y todo eso, éramos fans. Nosotros éramos fans de Arco Sí, y un sí, día sí. de repente estamos dentro, somos Claro, parte. claro, claro. Claro, a nosotros la emoción se nos salía por los poros, era una cosa como loca y aquel momento yo creo que a Carolina y a mí no se nos olvidará nunca. Arco ha sido muy importante para nosotros, Ujú, obviamente como empresa, para nuestros artistas, pero es que es mucho más que eso, porque es la gran feria española que nos legitima fuera muchas veces. ujú, Nosotros primero hicimos Arco, inmediatamente estuvimos en Turín, luego en México, pero si no hubiéramos estado en Arco, nuestra carrera internacional hubiera estado mucho más limitada. Que exista una gran feria española que te respalde fuera, ujú. eso ha sido fundamental y T20 está muy vinculada a la historia de Arco, incluso como historiadores, ya sabes, este libro Sí, sí, que sí. comentabas. Entonces aquello fue como, pues no lo sé, como el niño de 15 años que empieza a jugar en el Real Madrid o en el Barça, ¿no? En Ujú, nuestro mundo, para claro. nosotros era eso. Yo, verdad, yo confieso que yo al principio yo era de los que iba, yo sí me acuerdo del nombre del hostal, yo iba cuando era estudiante al hostal, le decíamos, que me perdonen ahora, pero hostal Velasco, que da asco, decíamos porque era un hostal muy cutre, nos comíamos 4 bocadillos, íbamos en autobús por la noche, 7, 8 horas de autobús hasta llegar aquí. Sí es verdad que para mí ahora no solo no me hace ilusión, sino que no quiero poner Narcos, o sea, no es una cosa que al contrario, ya es como, pues no era esto lo que yo pensaba. Mm, Pero claro, igual, hay de todo, hay claro. todo tipo de, mm, de sensibilidades y de personas que le hace ilusión, porque exponer Narcos es sinónimo de éxito, me refiero, siempre se vende tanto, o eso cómo va. Claro, la gente piensa, yo expongo Narcos, artista consagrado, es rico, eso cómo va. Mira, esta semana, que además nos pilló de viaje y fue un shock, falleció Tomás Marc, nuestro queridísimo amigo, el gran galerista, uno de los grandes galeristas españoles, y maestro de tantas cosas, y maestro de la vida, que amaba Sevilla profundamente, y un amante de la Semana Santa. Y una vez nos contó una historia de un galerista desaparecido, Ferrancano, que fue en su tiempo, fue el primer galerista de Barcelona, un galerista muy importante de Palma de Mallorca. Y dice que estaban los dos en Basilea. Y llega a verlo y dice, Ferran, ¿qué tal? ¿Estás contento? Dice, mucho. Dice, ¿has vendido? Dice, nada.
Dice, "¿Y entonces por qué estás tan contento?". Dice, porque ha llegado el director de la feria a mi stand, ha mirado y me ha hecho. Qué bueno. Entonces, los galeristas tenemos una cierta facilidad pues para engañarnos de alguna manera. Claro, os conformáis con poco, ¿no? Algunas veces sí, pero los artistas también. Tú piensas una cosa. Sí, por supuesto, por eso digo, pero que yo ese halo de que, oye, fulanito me ha dicho que me encanta mi obra, yo a mí me digo, yo lo quiero vender. Ya o sea, si vendo obra te digo, este mes vendió 45. Sí. Eso a mí me pone más contento que alguien me haga. No, eso me da igual ya, la verdad, sinceramente. No, pero yo entiendo perfectamente eso porque a mí mismo me ha pasado, ¿no? Ha habido circunstancias que en una feria en Nueva York de repente ha pasado algo que ha sido mejor que cualquier venta, ¿no? Y tiene que ver, incluso, normalmente suele ser cosas relacionadas con la promoción del artista. O sea, no has vendido una pieza de tal artista, pero te va a hacer una exposición en el Metropolitan, el MoMA, el museo de donde... Hombre, claro, pero eso indirectamente te va a dar, claro, eso es otra cosa, ¿no? Pero eso no siempre está ligado estrictamente a lo comercial. Un buen artículo te hacen una crítica, una vez en Nueva York me hicieron una crítica en Flash Art que fue flipante y ya habíamos vendido 0. Y para nosotros mereció la pena. Entonces, no siempre, como galerista, la cuestión es estrictamente financiera. Bueno, para el artista pero también. perdona, pero que te hagan, o sea, por lo menos sí, antes ahora también, que te hagan una buena crítica, aunque no vendas nada, es una inversión y esa crítica tú la tienes y tú después la puedes enseñar. O sea, también es una manera de vender no en el momento, sino en un futuro. O sea, que lo veo, yo ahí sí lo veo bien, diferente a... No, pero eso no, ya, de broma, pero me ha hecho una gracia. Sí. Eso No, es bueno. pero muchas veces hay una cuestión personal en todo esto. Yo creo que si fuésemos todos más inteligentes hubiéramos montado una franquicia de McDonald's. Porque realmente eso lo que da dinero, nos evita problemas, pero amamos esto con una intensidad que está por encima de cualquier trabajo. Entonces todos queremos vender y necesitamos vender y es fantástico, pero hay otra cuestión de fondo que es la que yo creo que nos mueve realmente y que no sabemos exactamente lo que es, ¿no? Pero está ahí. Oye, y que, ahora hablando de vender también, creo que la pieza más barata que habéis vendido en la galería ha sido de eso, 150, ¿no? O menos. No sé, bueno, 150. Tuvimos... Euros, fíjate, estamos hablando, ¿no? Vendimos una pieza de Pepo Salazar, que ese año estuvo en la Bienal de Venecia en 30 euros. Fíjate. Era un ready-made. Fíjate, en 30. ¿Y la más cara que habéis vendido en la galería? No te sabría decir ahora mismo, tendría que mirarlo. ¿Pero qué horquilla? La horquilla, nosotros por ejemplo, ahora mismo nuestros artistas, la mayoría son de carrera media, una pieza grande está entre los 15 y los 30.000 euros, ¿no? Un artista joven, un artista emergente, estamos hablando de una foto grande, un cuadro grande, entre los 3.000 y 6.000 euros. Un artista, no hablamos de un artista que ha salido de la facultad, sino un artista emergente. Artistas españoles. Luego, en el caso de los artistas latinoamericanos, puedes tener precios a lo mejor un poquito más interesantes. Con artistas europeos en un rango de edad parecido, que a lo mejor te encuentres precios mayores. Es que casi todas las galerías parece que o todos nos hemos puesto de acuerdo, o porque cuando hago esta pregunta siempre son unos precios por debajo, no como 30, que es una cosa, pero 300, 500, 1000, y luego lo máximo eso, 20, 30.000. Es como un precio, ¿verdad? Como, bueno, yo por lo menos por mi investigación. Puede ser, hombre, ya cuando pasas a la generación siguiente, los precios crecen, y en el caso de artistas de la Quinta de Tapies y demás crecen exponencialmente. Hombre, ya, eso, ahí sí hablamos de los precios del millón. Eso son las vanguardias de... Pero en España, por ejemplo, si quieres ir a los top de precios, fuera ya de las vanguardias históricas, que pasen el 1.000.000 euros no hay tantos artistas. Claro. Y eso habla de ese clima de sabana, ¿no?, que hablábamos antes del mercado español, que tendría que ser más fuerte, probablemente sí. Pero, a ver, también hemos hablado de muchas causas que han hecho que sea débil, entre otras, esa falta de apoyo institucional público. Hay una cosa que me ha hecho es que no puedo evitar, me hace mucha gracia lo de la media carrera. No sé si viste el vídeo en una feria, que una galerista, claro, me dice, estos mis artistas son media carrera. Y claro, y yo le pregunté que qué era media carrera. Sí. Y se hizo un lío grandísimo. A ver si tú me sabes explicar qué es un artista de media carrera. ¿Es un artista que lleva cuántos años? ¿Es un artista que vende normal, que no vende mucho, que lleva 20 años, 10? Digo, por ejemplo, yo que soy media carrera, máxima carrera,
A ver si tú me lo explicas. ¿Qué es artista? Porque es algo que lo decimos mucho. Artista de media carrera, pero yo no sé qué es un artista de media carrera. A ver si tú me sabes decir. Un artista de 50 años que ha cubierto las expectativas. Ah, de 50 años que ha cubierto las expectativas. Como patrón, puede tener 45, puede tener 50, Sí. puede haber expuesto en el Reina Sofía o puede haber expuesto en Artium, puede haber alcanzado un rango de precios de 18 o puede haberlo alcanzado de 30. Pero Vale, cuando vemos- aunque exponga, o sea, vale, entonces un artista de media carrera se considera el que haya expuesto en una institución o un artista que venda todos los meses 20 obras Es que son baremos distintos. y tiene la misma edad. Claro, tú piensas que no hay un mercado del arte. En Madrid hay un mercado del arte en la calle Doctor Furquet y otro en Claudio Coello. Ujú. Los parámetros no son los mismos. Uno está cerca del Reina Sofía y el otro está cerca de determinados coleccionistas de un potencial económico. Entonces, esta definición que te doy yo, si vas a Claudio Coello, te van a dar una definición que será diferente. Dentro de mis parámetros hay puntos curriculares que justifican que un artista de media carrera se Por pueda llamar currículum, así. entonces, ¿no? Por Según currículum, tú. sí. Luego, en términos de mercado, los precios, pues yo creo que estos precios que te he dicho son bastante... Media Si carrera. vas a otra galería que se mueva en un ámbito parecido al nuestro, puede que te encuentres con unos precios más o menos parecidos. ¿Que haya otra definición distinta? Seguro que sí. Vale, claro, pero otra cosa es que diga, sí, este artista vende por 25, por 30, y dice, vale, ¿cuánto ha vendido estos 2 últimos años? Y dice, nada. Joder, pues entonces, es que, Claro. no, es que es complicado, por eso digo. Por eso digo, si lo limitas estrictamente a la venta, un artista que genere una obra conceptual, dificilísima o que muy vinculada a lo político, por ejemplo, no te van a valer esos parámetros. También hay una cuestión. Por ejemplo, Louis Bourgeois fue un artista emergente toda su vida, o Francis Bacon empezó a pintar con 30 y pico años. Entonces la edad tampoco termina de ser el baremo. Son convenciones que es el mínimo común denominador, Ya. por decir así, que nos permite utilizar un término que ni es perfecto ni siquiera es bonito, eso de media carrera. Sí, es un poco- media carrera, es como ni fu ni fa, ¿no? Eso es como lo de funciona. A mí me parece horrible. Claro. Incluso Esta obra así, funciona, esto ¿no? funciona. ¿Cómo que funciona? ¿Cómo Como un que coche. hay que enchufarlo? ¿Dónde? A mí no me gusta nada ese término porque además es un comodín que elimina, empobrece el castellano. Bueno, y ahora, para terminar, me gustaría que me contase o que diese unos tips, según tu experiencia o vuestra experiencia, tanto a artistas que empiezan hoy como a galeristas que empiezan. O sea, si volvieseis a empezar, ahora, ¿cómo lo haríais vosotros? ¡Wow! Nunca nos lo habían preguntado, fíjate. Ya sabiendo todo lo que... Pues yo no sé si volveríamos a cometer los mismos errores. Incluso intencionadamente. Porque os ha gustado mucho, ¿no? Yo creo que ha sido bonito. Y además el libro nos ha servido para volver a repasar todo eso. Estoy mirando a Carolina que está aquí enfrente. Consejos. Dar consejos es una cosa muy fea. Ya, pero bueno. Pero hay algunas cuestiones que yo creo que son importantes. La primera no es tanto a los artistas como a las facultades de Bellas Artes. Ujú. Hay que explicar el mercado del arte. Y hay que enseñar cómo funciona y hay que tener en cuenta que lo que se suelta a la calle no son solo futuros profesores de secundaria. Hay que entender que se debe potenciar la posibilidad de que los artistas sean artistas. Y para eso hay que explicarle por qué no hay que llevar el dossier a Marlborough. Fíjate hasta Claro. qué punto es elemental. Sí. Llevar a los artistas a las galerías, que hay facultades que los hacen y otras no. Explicarles cómo funciona, qué debe cobrar un artista por su obra, qué le cobra la galería, por qué no se paga por exponer, todo ese tipo de Totalmente. cosas. Entonces, primero las facultades de Bellas Artes debían posicionar. De la misma forma, si nos vamos a hablar de historia del arte, se debe explicar que es una salida profesional. Una salida Claro. profesional que además es una industria, como ya hemos dicho bien. Lleváis 25 años, habéis criado 2 hijos, de momento, no, sí, es verdad, y os veo, o sea, normal, bien, ¿no? O sea que sí, es una salida profesional. Por supuesto. Además que se cumple de alguna manera parte de los principios de la carrera, ¿no? Y es ampliar ese nuevo campo al mercado. Y luego, por otra parte, a quien fuese a montar una galería de arte, hay que conocer primero un poco el mercado. Ujú. O sea, hay que conocer el arte, pero si sabes muchísimo de arte y no tienes una mínima iniciativa empresarial o un conocimiento, puede ser muy difícil. Luego hay que valorar los propios recursos. Este es un mercado que al principio es muy difícil. Bueno, si optas por una línea explícitamente comercial, que sea muy fácil, maravilloso. Pero si optas por una línea que conlleve riesgos, tienes que valorar esos riesgos. A partir de ahí, yo creo que hay que ser muy ambicioso.
Y si estás en Madrid tienes una forma de trabajar, y si estás en la periferia tienes que proyectarte necesariamente hacia afuera. Hoy las redes sociales son fundamentales y ese sería casi el primer punto por el que se tendría que empezar, ¿no? Darte a conocer a través de ese medio. A los artistas que ya están en marcha, yo les explicaría que hay que trabajar con buenas galerías, con galerías serias, con gente que apueste por su trabajo y crear una sociedad en la que todos nos juguemos la vida. Claro, yo eso lo veo muy... Vamos, ahí estoy contigo. Las facultades de Bellas Artes a mí no me enseñaron... O sea, yo cuando salí de la facultad, fíjate cómo es la cosa, yo hice pintura, escultura, y cuando terminé pintura me vino la idea de que, a ver, me había enseñado esto, pero como un superpoder, ¿no? Pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo se usa? Yo creé el primer mercado, porque no había ni, en la Facultad de Bellas Artes en aquel momento, no había ni sala de exposiciones. Y yo creo, se llama, el nombre es muy malo, Mejor Arte, ¿no? El mercado de arte de la Facultad de Bellas Artes, con un proyecto que hice con un amigo, para que en el patio, algunos fines de semana, los que estábamos en cuarto y en quinto, pudiésemos tomar contacto con el mercado de alguna manera. Y algunos galeristas se llevaron a algunos artistas de allí. Y otros pues tuvimos el primer contacto, pero no se enseña, no se habla, también porque hay muchos profesores y profesoras de allí es que no saben lo que es tampoco. O sea, y muchas veces no son culpa de ellos, no es culpa de ellos, porque tienen tanta... Yo he sido profesor de la Facultad de Bellas Artes, yo he dado clase allí muchos años de profesor colaborador y después profesor contratado. Y es que la extrema burocracia que hay, el que no te permiten desarrollarte como artista. Ahora me veo mucho con un amigo, profesor de allí, y ha podido hacer obra y ni siquiera sabe si puede venderla. Porque al ser profesor y tener dedicación exclusiva, ni siquiera le dejan vender, y si lo vende tiene que... O sea, es como, os estáis pegando tiros en el pie a cada paso que dais. O sea, a los artistas, a los alumnos los hacéis inútiles, hacéis artistas inútiles que no saben manejarse, no le dais la caña de pescar para que pesquen, no le contáis nada, le decís, sí, galería, arco, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace? Y luego, es que ni siquiera se habla de eso. Así, ya me acuerdo de la pregunta que te iba a hacer antes, que no tiene nada que ver con esto, pero era ya una curiosidad que quería saber de que el arte que se llama... Yo creo que todo arte es político, pero hay arte más político que otro. ¿Se vende más o menos el arte político? Hombre, yo creo que menos. Menos, ¿no? Pero no solamente político. A ver, yo utilizaba mucho en las clases de mercado del arte un ejemplo. Hay una cuestión fundamental. Imagínate una subasta. Y en esa subasta tienes un coleccionista ruso, un japonés, un chino, un árabe, un suizo y un español. Y sacas a la venta obviamente un cuadro político. No lo quieren. Sí, ¿no? Pero saca un cuadro del siglo XVII, una crucifixión de Caravaggio. El ruso es ortodoxo. El japonés tiene unos códigos interpretativos que no son. El chino obviamente tampoco. El árabe tampoco. Vas a tener los occidentales, el estadounidense, el suizo, tú, vale, perfecto. Saca un Monet. Todos están encantados de tener ese cuadro encima de la chimenea del piso que todos tienen en la Quinta Avenida. Eso es evidente, pero no solamente el arte político. Todo arte discursivo y todo arte vinculado a una iconografía tiene una peor venta que un arte, por ejemplo, abstracto o un arte que no tiene unas complicaciones visuales. Y ya para terminar, hay algo que también decía en el libro que me parece muy interesante. No solo, para que la gente lo sepa, no solo os dedicáis a la galería, sino que también hacéis otros proyectos, ¿no? Tenéis una editorial. Yo digo, si os queréis arruinar, montad una editorial. Eso por ahí. Pero bueno, tenéis una editorial. Después también hacéis proyectos, también soy de historia del arte, habéis hecho algunos que os he visto por ahí en vuestras redes. Que trabajáis con ayuntamientos también a veces, ¿no? Con otras instituciones. O sea, que la galería no es solo estar aquí ahora con los artistas, sino que tú también aconsejarías eso, que se hiciesen. Sí, además es enriquecedor y ayuda también a la economía de la galería, ¿no? O sea, es una cosa... Y también hay una cuestión de fondo. Llevamos mucho tiempo con renovar el modelo galerístico.
pero ¿cómo lo renovamos? En nuestro caso fue T20 Proyectos, que fue producir proyectos para instituciones. En ese caso la galería no ejerce ninguna labor comercial, obviamente, de hecho está totalmente proscrita. Sí. Lo que hacemos es desarrollar proyectos para instituciones que pueden ser ayuntamientos o pueden ser, pues, por ejemplo, hemos hecho aquí para la Comunidad Autónoma de Murcia grandes exposiciones. Hace poco en Caravaca hicimos una gran exposición histórica de Tejeo, no solo hacemos arte contemporáneo. Hace unos años hicimos ecos para la Fundación Banco Santander con una relectura de la colección del Banco Santander que es impresionante, introduciendo artistas contemporáneos que dialogaban, por ejemplo Solana con Santiago Ibáñez. Entonces eso, por una parte, nos ha hecho trabajar muchísimo, ha sido un trabajo demoledor, devastador, pero extraordinariamente satisfactorio, porque nos ha hecho acceder a otros recursos, aprender otros lenguajes profesionales, ¿no? Que ha sido muy bonito, estudiar una barbaridad que ha sido fantástico siempre, y también tenemos el orgullo y la satisfacción de decir que hemos generado un modelo. No hemos inventado nada nuevo, pero lo cierto es que el modelo de T20 y T20 Proyectos es un modelo que no existía en España y que hemos implementado y que se ha copiado con éxito, y que puede ser parte del legado que deje la galería, ¿no? Ese intento de renovación del modelo que en los próximos 25 años vamos a intentar volver a renovar. Yo creo que estamos en un proceso en el que todavía podemos aportar muchas cosas y de hecho tenemos una fuerza y unas ganas irreflexivamente juveniles, ¿no? Tenemos, esto de Madrid quizás es parte o un síntoma de todo esto, pero tenemos ganas de seguir profundizando, de seguir creciendo y de hacer de T20 un proyecto todavía mejor. Y luego lo que se aprende con esos proyectos, ¿no? Claro, se estudia muchísimo. Este espacio no solamente es un espacio galerístico, esto es un espacio de trabajo en el que cuando estamos en proyecto es todo un caos. O sea, este aparente orden es temporal. Es porque hemos venido nosotros, ¿no? Oye, esto ya es un bonus track, que es una cosa que me divierte mucho. Imagínate que te dan un poder, y yo te doy un poder ahora, que te digo, mira, tenemos que destrozar un museo, el Prado o el Reina Sofía, hay que con toda la obra dentro. Hay que destrozar, hay que bombardear uno y hay que eliminar uno. ¿Cuál? Yo elijo la tercera vía, que es el suicidio. No. Tienes que, o sea, tú debes suicidarte tú, sí, antes que... ¿Tú podrías vivir sabiendo que se ha perdido el Prado? No, ya. Pero, pero, hombre, pero te dice, oye, que vale, pues entonces te suicidas. Yo siempre me suicido. Sí, ¿no? Ya está, o sea, hasta ahí llega tu compromiso, sí, ¿no? Sí, sin dudarlo. Bueno, qué bien, pues nada, lo dejamos aquí y haremos una segunda parte seguramente porque se me han quedado muchas cosas en el tintero y creo que es muy interesante que esto se hable, sin duda, se debata y que la gente también opine y deja vuestros comentarios aquí. Ya sabéis que yo no borro ningún comentario, al contrario, lo que queremos es que se genere debate y que hablemos y que entre todos nos ayudemos. Así que, bueno, Nacho, muchísimas gracias. Antonio, muchísimas gracias por acogerme y nada, ahora vamos a seguir tomando algo y hablando, ¿no? Por supuesto. Estamos en Murcia, hay que disfrutarla. Eso. Nada, compartid el vídeo, reventad el botón de like y nos vemos muy pronto.